vamos a explorar las diversas polaridades de esos arcanos y lo vamos a hacer desde los tres septenarios. No vamos a hablar de los tres septenarios, pero tenéis ahí la imagen de los 21 arcanos numerados, colocados en los típicos tres septenarios que todos conocemos. Y lo que vamos a hacer es hacer un repaso muy rápido de los arcanos, para introducir un poco el tema, porque luego veremos las polaridades entre ellos. Por ejemplo, empezamos por el loco. El loco, como sabéis, es la búsqueda de la máxima creatividad. Entonces, cuando hay máxima creatividad y libertad, cuanto mayor es la creatividad y libertad, menor la seguridad y las formas estables. Y al contrario, cuanto más seguridad, hay menor creatividad. Por eso la vivencia del mat, la vivencia del loco para la personalidad es de una incertidumbre, ¿no? El loco nos dice que lo que somos no está determinado en ningún lugar, porque no tiene número. El número es el lugar que se ocupa. Entonces, para la personalidad, cuando entra el loco, pues nos dice eso, que lo que somos no está en ningún lugar y que se va revelando a medida que vamos vivenciando nuestra vida. Entonces, la identidad va mutando de un modo que no es posible prever. El loco, tened en cuenta que hace entrar en pánico a la papisa, la cual está en la base de la estructura de la personalidad. En la papisa, como función lunar, que representa a la madre, la gestación, lo que cuida de la personalidad. Cuando se encuentra con el loco lo tenemos relacionado con Urano, que es la máxima creatividad. Entonces hay un choque, la papisa se pone muy nerviosa, porque el loco es la vitalidad que nos anima. Cada paso que da es su hogar. Pasamos al mago. Ya os digo que vamos a ir un poco rapiditos porque ya sabéis el significado de los arcanos. Aquí es solo introducir un poquito en el tema de las funciones. El mago. El mago es la manifestación del mundo interior al mundo exterior. Entonces, ¿de qué trata el mago en la personalidad? Pues de explorar sin condicionamientos. Es la vocación como experiencia de sentir que estamos llamados en una dirección, no que nos ponemos en esa dirección, sino que hay muchas posibilidades de ponerse en marcha. También es el jugar, el aprender. Es la figura del aprendiz. Si pasamos a la papisa, veremos que si el mago era ir del mundo interior al exterior, la papisa reabsorbe ese mundo exterior y lo incorpora al mundo interior. La papisa es la que protege del medio exterior, la que cuida, la que contiene, es la que da pues sustancia afectiva y material. Activa la receptividad al misterio. Aunque, ojo, quedarnos en la papisa es quedarnos niños. Y es el arcano que nos garantiza cero incertidumbre. Así como el loco es 100% incertidumbre, cuando entra no sabemos qué sucederá, la papisa nos garantiza esa certidumbre. Pasamos a la emperatriz. ¿Qué es qué representa la emperatriz en la personalidad? Es la activa vitalidad de aquello que se muestra en plácido reposo. Aunque esté sentada en su trono, ella es activa vitalmente. Y es la expresión gozosa y placentera de la voluntad y del deseo. También la ley de atracción como fundamento de nuestra sexualidad. Y la dimensión masculina que habita en lo femenino. Fijaros en la nuez de Adán que lleva. Es la expresión, la palabra, lo masculino en lo femenino. Y es la proveedora de todo lo que necesitamos, junto con la papisa, conforma el arquetipo maternal.
Olvidarla, a la emperatriz, es olvidar la ternura, la calidez del contacto. Pasamos al emperador, a la siguiente hoja, y vemos que el emperador, dentro de la función de la personalidad, nos habilita al esfuerzo, que es ser fuerza, la autoridad, ser autor, y la responsabilidad, ser respuesta. A ver un momento, a ver si puedo lograr. Aquí está, añadir. Vale. La figura de la autoridad, del emperador como autoridad, nos ofrece varios aspectos. El obediente como autoridad es cumplir, el cumplimiento, que es deseo lo que debo. También está el sometido, la autoridad es dependencia, otro desea por mí, y está la figura del rebelde, que es la autoridad como tiranía, que es el deseo lo opuesto a lo que debo. Que aquí en el rebelde vemos la sombra del loco. Por su parte, el Papa se corresponde con la intuición de lo trascendente, da dirección a lo que sería la vitalidad del mago. Es el anhelo de trascendencia hacia el misterio, contra el miedo a la transformación, hacia lo conocido. Por su parte, si pasamos al enamorado, vemos que el enamorado es el vínculo y relación. Es la experiencia de la dualidad libre de culpas. El juego de alternativas. Y muy, muy importante, el otro me hace ver lo que no sé de mí. O sea que de alguna manera nos conocemos a nosotros mismos a través de los demás. El enamorado tiene una gran disyuntiva. Por una parte, si puede responder en base a su intuición. Es un desafío de la expansión. Pero puede responder también con su instinto, que es esa necesidad de seguridad. De alguna forma sería la intuición sería pues la mujer joven, y el instinto sería la mujer mayor que tiene el enamorado a cada lado. En el carro, ¿qué vemos? En el carro vemos la lógica habitual del movimiento, que es hacia el exterior, con una meta u objetivo y en línea recta. También es el vehículo de la conciencia, el anhelo de ser fiel a sí mismo. Vehículo de la conciencia. En Cábala es el Merkabah. No sé si tenéis alguna idea del carro de Merkabah, con el que podemos visitar pues los diferentes universos. Pues el carro es el vehículo de esa conciencia. Es el yo como organizador, como integrador y coordinador del psiquismo. El yo como centro de la sensación de identidad. Y el yo como navegante del proceso de desarrollo. Un momentito que Loren no escucha nada. Le voy a escribir. Bueno, después del carro pasamos al segundo septenario, con la justicia. Aquí veis el dibujito ese del equilibrio, el equilibrio entre la voluntad consciente, el yo, y la fuerza del inconsciente, el destino. Es un equilibrio que hay que estar muy, muy centrado para poder darse cuenta de que la realidad es una relación entre polos, no una definición unilateral. Esto es así.
Siempre nos movemos en polaridades, siempre hay un vínculo. El ermitaño, así como en el carro la lógica del movimiento era hacia adelante, hacia afuera, el ermitaño es hacia el interior, sin meta u objetivo, y es no lineal, circular. También como función psíquica nos cuestiona nuestra historia personal. Y no solo la historia, sino el sujeto que cree estar protagonizándola. También es un contacto con una realidad profunda y no visible. Símbolo de un estado del alma y desdramatiza nuestra vivencia personal. Momentito que le voy a contestar a Loreto. Yo no puedo conectar. Ahí. Bueno, después del ermitaño tenemos la rueda. La rueda se mueve, valga la redundancia, entre la función de tensión-peligro. La personalidad, el yo, puede vivir las situaciones como tensión, peligro o oportunidad, según su nivel de conciencia. Y su lógica es circular. Ya este tema de la lógica circular se ha venido tocando hace mucho tiempo, sobre todo el tema cuando se habla del tiempo, ¿no? El tiempo lineal y el tiempo circular. Pues la rueda es ese tiempo, nos muestra ese tiempo circular en lo que de alguna manera todo se va repitiendo a diferentes niveles, pero todo vuelve. En cuanto a la fuerza, vemos tres aspectos. Si el león resiste a la figura femenina, entonces se trata de la conciencia fija en la pulsión, la satisfacción ciega del deseo. Si es la figura femenina la que somete al león, la conciencia excluye la pulsión. Hay una represión del deseo. Y la tercera vía, que es la más, digamos, la que sería la más lógica, la más sana, sería la que la figura femenina conduce la fuerza del león. O sea que la conciencia incluye la pulsión en una totalidad mayor, que sería el sentido trascendente del deseo. Y además, si os fijáis, la fuerza en el tarot de Marsella y en todos los tarots basados en el tarot de Marsella se encuentra en el centro justo de ese mandala que se forma con los tres septenarios. En los tarots basados en el Rider, ahí está la justicia. Sin embargo, no voy a entrar aquí en quién tiene razón o no, sin embargo, en el tema, si lo estudiamos bien psicológicamente y también por toda la tradición, y como veremos luego cuál es el centro del psiquismo, el yo creo que la fuerza es la que debe ponerse en el centro, con el número 11. Después de la fuerza nos encontramos con el colgado. El colgado, el sacrificio, pero sacrificio visto como la necesidad de que el ego entregue su voluntad. Es una especie de bautismo, para quedar consagrado, o sea, dedicado a lo sagrado, a Dios. Y por otra parte, también está la idea del desapego, que no implica una carencia de energía ni de emoción. No es que después de pasar por la fuerza nos hemos quedado sin energía, sino que nos desidentificamos con el reino emocional y hay como una extinción de las pasiones. Ahora bien, también el colgado puede quedar cristalizado en dos opciones, en dos polos. Una puede ser la caída en la indiscriminación con lo instintivo y pulsional, que sería el caos prerracional, o bien el contacto y revelación de lo sagrado,
que es de orden transracional, lo místico. Pasamos al arcano sin nombre, al arcano 13, a la muerte, que como función nos viene a decir que hay que soltar la vieja identidad. Claro, y eso al yo, al ego, le da tanto la sensación de dolor como de liberación. Ahí hay una ambivalencia que es contradictoria. Y además hay una cosa, los huesos corresponden a nuestra voluntad de ser, o sea, el deseo de vivir. O sea que más bien el arcano 13, más que la muerte, sería el arcano de la vida. ¿Y cómo se manifiesta el arcano? Bueno, pues por una parte con cambios exteriores como estrategia de la voluntad individual, o sea, hay un repliegue en lo personal, o bien hay una transformación interna como respuesta a un propósito que se ve que es trascendente. Es el despliegue hacia lo transpersonal. A ver un momento, que hay alguien más por aquí. María Cristina Rivera. Añadir a la lista. A ver un momentito. Que es que claro, ha entrado con otro ID y ahora no la puedo meter aquí. Cristina Rivera. Bueno, vale, después del arcano sin nombre entramos en el mundo de la templanza, que sería la percepción de un orden que es inclusivo, sintético y unificador. Digamos que está más allá, es lo que está más allá de la muerte, la aceptación y entrega a un orden más profundo. Y es el sentimiento de sanación, pero como un sentido de acoger aquello que, por ejemplo, si estamos tristes, deprimidos, la sanación viene cuando acogemos esos sentimientos. Luego de la templanza tenemos el diablo, la pulsión vital, la libido, el instinto de autoconservación, también el sentimiento de que debemos apropiarnos y acumular la energía de los demás, debido a nuestra fragilidad. Es curioso, para asegurar nuestra supervivencia. Es el arcano de la supervivencia, el diablo, del egoísmo, que viene de... por debajo del egoísmo hay un miedo, que viene precedido de una dependencia y de la separatividad, porque el diablo, ya sabéis, diablo, separación. La casa Dios, la torre. La torre se puede manifestar como fortaleza o como prisión. Y el rayo puede iluminar o destruir. En el proceso de autoconocimiento nos vamos dando cuenta de cosas. Reconocemos cosas pues que no nos hacen felices hasta que llega el momento en que está claro que hemos sido tontos, que nuestro funcionamiento no es el bueno, y entonces todo comienza a caer, todo comienza a saltar por la borda. Ese sería el sentido de la intrusión de la torre, de la casa Dios, en los aspectos de la personalidad. Y por su parte, la estrella, en la estrella que vemos, una mujer desnuda, la entrega amorosa. Y por otra parte, una constelación de estrellas, la red cósmica. Es la entrega amorosa y la conexión con algo superior, con las estrellas, con la energía cósmica. Y por su parte, la luna nos lleva, por una parte, a la indiferenciación oceánica no consciente, que sería el estado prepersonal, el estado condicionado de la personalidad, y por otra
en el aspecto transpersonal sería la percepción consciente de la totalidad. ¿Eh? Y llegamos al Sol. El Sol es el nexo entre la imagen lunar y la dimensión transpersonal. El Sol también, ¿qué significa el Sol? El desapego a lo personal. Por lo tanto, ese desapego a lo personal nos lleva a la disolución del miedo, a tener confianza en la vida. También es la apertura a lo transpersonal, la aceptación de la incertidumbre. Eso nos lleva a tener una frescura irradiante. Y luego, pues que hay también una conciencia de la muerte, la aceptación de la propia finitud, que nos lleva ¿a qué? A la plenitud vital. Esto sería la función de el Sol en la personalidad. Y llegamos al juicio, el juicio como pues regeneración, renacimiento, llamada, convocatoria, redención y salvación. Es uno de los estados transpersonales más elevados. Y por fin, pues llegamos al mundo. El mundo es el propósito del viaje de la conciencia. Descubrirse en la creatividad que se realiza a cada instante. La espontaneidad y estabilidad. La percepción de la realidad profunda y evidente. También las pruebas de madurez más profundas. Es el centro del sí mismo, que se revela en todo aquello que se manifiesta a nuestro alrededor. Responde al orden y misterio del universo. También en astrología sería el encuentro entre Saturno y Urano, que Urano, si lo conectamos con el loco, ya vemos esa conexión Saturno-Urano entre el mundo y el loco. Bueno, lo siguiente que es, vamos a ver las polaridades, los ejes del tarot. Aquí veis en el cuadro, con los 3 septenarios, las flechas que dibujan las diversas polaridades que nos encontramos en los arcanos mayores, con la fuerza en el centro. La fuerza es el yo, la imagen de mí mismo, el yo personal, el ego, si queréis llamarle. Entonces, aquí se van a formar unos ejes. El primer eje que nos encontramos, el que se forma entre el mago y el mundo, que lo podríamos llamar, bueno, de hecho, George Collier, en su referencial de nacimiento, él no les llama ejes, les llama los locos ocultos, y a este eje le llama el eje de la iniciación. Porque, por una parte, el mago tiene todos los elementos sobre la mesa, pero sin orden. Necesita desarrollar el poder interior, ha de pasar por la fuerza para que su potencialidad se estructure, se ordene y organice en el mundo. Si nos polarizamos en el mundo, igual quedamos encerrados en él. Entonces, para poder expresar su plenitud necesita una semilla, y esa semilla, esa potencialidad creativa, se la aporta el mago. El segundo eje que nos encontramos es el que forman la papisa y el juicio. La papisa, ¿qué hace? Pues invita a acceder al conocimiento de algo oculto. Puede ser de nuestras carencias. Ha de poner en marcha su poder interno para adquirir una nueva conciencia del contenido de ese secreto. Y eso se lo permite el juicio. Si nos polarizamos en el juicio, este puede ser incorrecto. Si le falta la sentencia, la ley, la deliberación, y la papisa le aporta ese conocimiento. Sigamos. El tercer eje, que sería el eje de la manifestación, lo forman la emperatriz y el sol. La emperatriz necesita luminosidad y alegría. Por ello debe utilizar su poder interior para que su creatividad y su palabra trasciendan a su entorno social. El sol hace que no se sienta aislada.
Si nos polarizamos en el Sol, el carácter social y el espíritu de la fraternidad del Sol necesita de una figura que le nutra y estructure. Este vacío lo llena la emperatriz. Si el Sol se vive negativamente, la emperatriz pierde su capacidad de comunicación. Se necesitan el uno al otro para manifestar la creatividad de la emperatriz. Vamos con el eje que forman el emperador y la luna. Pues sería el eje de la creatividad. El emperador, ¿qué representa? Pues la estructura, la materia, la organización, pero también la limitación y la rigidez. Entonces necesita de ese poder superior para cultivar su intuición, su imaginación y su lado femenino. Y la luna está para eso. Por su parte, la luna es emocional, intuitiva, mística, pero falta de referencias. Entonces, el emperador permite que la luna pueda expresarse. Luego vemos el eje que forman el Papa con la estrella. Podría ser el eje de la espiritualidad. El Papa, por un lado, pues simboliza la relación entre el plano divino y el humano, pero puede resultar dogmático. De hecho, tan dogmático como falto de espiritualidad. Esto lo vemos cada día, en los estratos políticos, en los estratos de desarrollo personal también, que hay mucho gurú suelto. Entonces, con su poder personal, pasa de las palabras a los actos, se conecta en la estrella con la naturaleza y con el cosmos. Eso sería uno de los polos. El vínculo con la estrella, ¿qué le ofrece? Pues la conexión con la fuente, sin pedir nada a cambio. Puede desperdiciar su energía, la estrella sola. El Papa traduce su luz a un lenguaje comprensible para todos. Luego tenemos el eje que se forma entre el enamorado y la torre, la casa Dios. Por una parte, la casa Dios permite experimentar la autenticidad del enamorado a través de una especie de energía superior recibida por la sublimación de la violencia. Por su parte, el enamorado es capaz de hacer circular la energía del amor y permite la reconstrucción de un nuevo edificio sólido y vivo en la casa Dios. La casa Dios en algún momento, como función psíquica, podría mostrarse violenta, por decirlo de alguna forma. El enamorado le da ese espacio y le dice, no hace falta, aquí hay espacio para comprometerse, para tener compromisos y relacionarse con los vínculos afectivos. El próximo eje es el eje poder-potencia, el eje que forman el carro y el diablo. El carro, tras reflexionar, se permite utilizar su poder personal para deshacerse de sus dependencias y actuar con toda su potencia en el diablo, que le insufla inteligencia, carisma, energía y magnetismo. Por su parte, el diablo es el arcano de la potencia, es el más potente de los arcanos mayores. Quien le otorga el permiso para utilizarla es el carro. Y llegamos por fin al eje del equilibrio perfecto, al que forman la justicia y la templanza. La justicia, ya sabéis que tanto como arquetipo como en la función psíquica, cuando aparece, cuando emerge, puede ser rígida, inmóvil, quedarse encasillada. Necesita pasar de un equilibrio estático a la armonía en la templanza para funcionar con serenidad. Entonces, la justicia ayuda a la templanza a que sus energías superiores puedan operar entre los hombres, porque si nos polarizamos en la templanza, bueno, nos podemos quedar ahí colgados en la conexión, ¿no? Pero hay que tocar de pies en tierra, y eso es lo que hace
equilibrar la justicia. Y llegamos al eje que forman el ermitaño y el arcano 13. Este sería el eje de la autodesvalorización. Pensar que el ermitaño utiliza su poder interno para deshacerse de sus identificaciones. Ya no necesitará la capa que le cubre y podrá mostrar su verdadera identidad en el arcano 13. El arcano 13, por su parte, llena su vacío existencial a través del ermitaño, el cual se adentra en la naturaleza profunda del ser. Estos dos se equilibran uno al otro. Y llegamos al eje de la rueda de la fortuna junto con el colgado. Sería el eje de la no acción del colgado en movimiento por la rueda. La rueda puede dar fin a los ciclos limitantes y priorizar lo interior sobre el exterior gracias al colgado, que es el que mueve la manivela de la rueda, cuando toma conciencia de que las determinaciones que le animaban ya no le pertenecen. O sea, estamos hablando ya de un plano transpersonal, de algo superior. El colgado, por su parte, pues quiere dejar su posición de abandono. La rueda le ofrece la manivela, le obliga a hacerse cargo, le enfrenta a su responsabilidad de ser un humano libre, porque si no se queda ahí esperando que alguien venga a hacerse cargo de él. Y llegamos al centro del mandala. La fuerza, en su luz y en su oscuridad, es el yo. Es el centro de la psique, con sus paradojas, con su luz, sus partes positivas, negativas, catalizando las funciones psíquicas del yo, esas polaridades que hemos visto. Y ahí tenemos representado en esa figura la fuerza del ego, el león, el principio sensible, femenino, y nos plantea cuál es el centro desde el que el deseo se manifiesta. Es una gran prueba de madurez. Y por último acabamos con el loco, que es digamos que sería el yo transpersonal. Nos da a entender nuestra pertenencia al cosmos. Es, si os acordáis cuando hemos hablado del emperador, que había 3 tipos, el rebelde, digamos, sería el tipo concreto de la figura del loco. ¿Y qué dice el loco? Deseo lo opuesto a lo que debo, porque ve la autoridad como una tiranía. Bueno, hemos hecho esta primera visión un poquito de los arcanos mayores. ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, ¿hay alguna pregunta por ahí? ¿No? ¿Sí? Sí, dime, Carmen. Mm. Bueno, ya he dicho al principio que no veamos los arcanos mayores con el significado que hemos aprendido o que ya sabemos o que nos parece. Como función psíquica, el carro representa el darnos permiso de conducir nuestra vida. ¿Sabes? Nosotros podemos tener una potencia interna bestial, pero si no sabemos dirigirla con el carro, si no nos damos permiso, esa potencia del diablo se desboca. Puede llevarnos, pues, bueno, a problemas psíquicos tremendos. Entonces, si controlamos esa potencia con el poder del carro, fíjate que el carro también lleva, o sea, la parte inferior son 2 animales, representan la animalidad también, que de alguna manera el diablo la puede sublimar. Pero lo primero que hemos de hacer, que ha de hacer el yo, es darse permiso
para actuar, para utilizar su poder, su potencia. ¿Mm? Esa sería la idea de este vínculo que hay entre los dos, de esta polaridad. ¿Eh? De nada. Ah, sí, dime, dime. Otra cosa que me ha llamado la atención que en el eje del Papa la Estrella incluye su desarrollo personal como la política o algo así, ¿no? ¿Cómo? ¿Como la política? Es decir, vamos, no es una cita, es que me ha gustado lo que Ah. dice, desarrollo, por ejemplo, como en la política, la televisión y también el desarrollo personal. Entonces, vamos, me ha llamado la atención, ¿no? Ya, bueno, es que... sí, dime, dime, dime. Te refieres a, digamos, a los líderes del desarrollo personal, que es un poco como una religión. Bueno, tú lo sabrás si has hecho talleres y estás en el tema, que hay que ir con mucho cuidado con dónde nos metemos, porque el Papa, el arquetipo del Papa, la función psíquica del Papa está muy desarrollada en estas personas, pero en el plano dogmático, ¿eh? Que en realidad no hay espiritualidad en lo que explican ni en lo que enseñan, sino que solamente lo hacen por ser admirados, tener poder personal y en ese sentido, no digo todos, ¿eh? Yo digo algunos, ¿eh? Digo algunos, ¿eh? Sí, sí, Esa diferenciación. sí. Sí, 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 sí. Entonces claro, cabe trabajar, la persona debe de trabajar su aspecto de la estrella, ¿eh? Porque ahí es donde tendrá el contacto y la conexión con la espiritualidad. ¿Eh? Claro, sí. Mira, voy a ampliar la respuesta. Si el Papa representaría a esos gurús que están ahí con bueno, esos gurús en todos esos aspectos que hemos hablado, la estrella representaría a sus acólitos, a las personas que los siguen, que hay mucha gente que se queda colgada en la estrella, en esa espiritualidad sin tierra, que están tocando el cielo, pero no hay tierra. Entonces, esas personas sí que necesitan el aspecto psíquico del Papa para tomar tierra. ¿Eh? O sea que está el vínculo es muy fuerte ahí. Si uno se polariza en uno o en otro, está perdido. Entonces hay que ir al centro, hay que ir a la fuerza, al centramiento. ¿Eh? Esa sería la cuestión, ir al centro. Por eso la fuerza es tan importante. Y se encuentra en el centro del mandala, porque es el yo, el centro del sistema psíquico. ¿Eh? Muy bien, muchas gracias. Me parece muy fino, Sí, muy fino. es- esa es la idea. ¿Eh? Esa es la idea. Tú sabes que estaba en unos cursos, me has comentado que estaba en unos cursos de desarrollo personal y me Sí, hablabas, ¿no? sí, me lo comentaste, sí. Y lo visualizo porque me ha parecido una explicación muy fina, muy profunda. Te ha resonado, vamos. No, por eso he dicho, ostras, me ha gustado. Ajá, muy bien, muy bien.